Buenas tardes tengan todos ustedes y gracias por seguir a la grabación de esta semana. Lo siento que llegó tarde, no hubo una coordinación de mi parte, estaba ocupado, entretenido con otras cosas y se me pasó completamente el grabar este video el día de ayer. Pero hoy miércoles, aquí estando en la iglesia, quiero completar este ciclo de videos donde se hace el resumen a toda la historia, a todos los libros que nos hemos propuesto leer. Son 5 libros que hemos empezado hace 8 semanas. Esta es la 8ª semana y estamos terminando en segundo libro de Reyes. Reyes, un libro, como lo dice su nombre, de que comienza hablando de la separación del pueblo de Israel. Había comenzado con el primer rey, Saúl, luego David y luego Salomón, y a partir de Salomón comienza la separación del reinado. Israel por el norte, Judá por el sur. Y esto hace de que la nación se vea fragmentada, se vea cortada y pues obviamente la debilitación de todo el reino de Israel, el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que ha sido algo fuerte para Dios? Esto me imagino ha llegado al corazón mismo de Dios, que había preparado, que quería lo mejor para su pueblo, pero el pueblo por su terquedad, por su necedad y por sobre todo por su desobediencia, simplemente dejan a Dios y todos los beneficios que eso conlleva. Bueno, en el segundo libro de Reyes podemos ver ese reino dividido. Vemos el ministerio de Eliseo, el ministerio de un profeta del Señor que se encarga de dar las malas noticias a este pueblo que iba de decadencia en decadencia. Los reyes de Israel y de Judá. Vemos reyes en un reino, reyes en otro reino, y eso hace que se divida el pueblo. El reino sobreviviente fue Judá y los reyes de Judá y al final Judá es desterrado a Babilonia. Aquí al comenzar el comentario dice, a pesar de que Israel contaba con el testimonio y el poder de Eliseo, la nación se alejó de Dios y fue desterrada a Asiria. Entonces Asiria repobló el reino del norte con gente de otros pueblos. El destierro fue permanente. Nadie regresaría a Israel. Así terminan aquellos que excluyen a Dios de su vida. Qué increíble lo que está pasando hoy en el mundo, lo que pasa con la generación, con la gente que está a nuestro alrededor, simplemente que dejan a Dios. Y eso es el principio de su fin, de su pérdida, el principio de la mala noticia, de que no les irá bien, porque el estar con el Señor es garantía de bendición. Pero si no estás con Él, difícil que puedas salir adelante. El reino del norte fue destruido y los profetas predecían el mismo destino para Judá, que sería necesario para que la nación se arrepintiera. Pero la nación no quiso hacer caso. Ezequías y Josías refrenaron la ola de maldad. Ambos repararon el templo y reunieron al pueblo para celebrar la Pascua, y Josías erradicó la idolatría de su tierra. Sin embargo, en cuanto desaparecieron estos reyes buenos, el pueblo abandonó el camino de Dios y la gente volvió como le dio la gana. Cada persona debe creer en Dios y demostrar esa fe en su familia, en la iglesia y en su nación. Vemos que Dios, aún en medio de la terquedad y la desobediencia del pueblo, Dios sigue bendiciendo a estas naciones. En Judá, por ejemplo, estaba Josías,
uno que había erradicado toda la idolatría de su tierra, de la nación. Y eso hacía que el pueblo pudiera acercarse un poco más al Señor. Pero simplemente fue un destello de esperanza, porque al final de ese reinado, el pueblo simplemente siguió por su lado. Hoy día no tenemos reyes, hoy día no tenemos profetas que estén actuando de esa manera como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero vemos algo parecido en nuestras iglesias locales. Vemos que la gente no sigue a Dios, sigue al pastor. Vemos que la gente no sigue a Dios, no obedece a Dios, trata de seguir y complacer a una persona. Y eso está mal. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando esa persona desaparece, cuando esa persona cae, cuando esa persona se hace a un lado, cuando esa persona ya no está, entonces el pueblo vuelve a hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque están siguiendo a la persona, no están siguiendo a Dios. Así que ¿de qué sirve tener un líder sobrenatural, una persona que haga un montón de cosas, que sea famoso, que tenga buenos récords, que predique bien, que hable bien y todo eso? ¿De qué sirve seguir a esa persona si al final del día esa persona sigue siendo imperfecta? Y si es persona, no es permanente. Y si es persona, no va a vivir todo el tiempo. ¿De qué sirve seguir a una persona? Agradar a una persona. Si lo que Dios quiere es que agrademos a Dios y no a la gente. Si lo que Dios quiere es que sirvamos a Dios y no a las personas. Así que mucho cuidado con estar siguiendo a personas. Mucho cuidado con estar siguiendo simplemente, oh, voy a ir porque el pastor va a estar ahí. Oh, voy a ir ahí porque si no, el pastor me va a regañar. ¿De qué sirve hacer eso? ¿De qué sirve? No voy a ir a esa reunión porque no está el pastor. No voy a ir ahí porque por esto y por aquello. No está el hermanito que sabe enseñar la clase. No está la hermanita que sabe enseñar la clase. Mejor no voy. No sigamos a la persona, sigamos a Dios y creamos que Dios puede hablar a nosotros, a nuestra vida, a nuestra intimidad, a nuestra específica necesidad, simplemente cuando ponemos nuestro corazón delante de Él. Así que no sigamos a Dios por seguir, o creamos que estamos siguiendo a Dios cuando estamos siguiendo al hombre. Mucho cuidado, pongámonos a pensar a quién estamos siguiendo, porque si no estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo al hombre, y el hombre falla, la persona falla, el único que no falla es Dios. Dios pone, es una bendición de Dios. Y eso quiere decir que no es de Dios el que ponga personas buenas, personas de bien, personas que sean ejemplo para seguir nosotros a esas personas. Claro que sí, Dios las pone ahí, pero no para seguir a las personas, sino para seguir a Dios por medio de esas personas, para que podamos enfocarnos en Dios. Esas personas nos ayuden a enfocarnos en Dios y no enfocarnos en la persona. Si nos enfocamos en la persona, todavía estamos verticalmente creciendo. Pero si nos enfocamos en Dios, creceremos, horizontalmente con la persona, pero si creemos en Dios, creceremos verticalmente. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿No? Josías era una persona que estaba ahí dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Pero si esa persona pasa, pues el pueblo simplemente deja de hacer lo que estaban haciendo y, como dice este autor, cada quien hace lo que le parece simplemente bueno. Ya hemos hablado anteriormente que nuestro pensamiento puede ser el mejor de todos. Podemos pensar que estamos haciendo bien para Dios, pero muchas veces nuestros caminos son imperfectos, incorrectos. Muchas veces pensamos que estamos siguiendo a Dios, pero el camino nuestro es camino de perdición. Mucho cuidado con eso. Veamos un poquito acerca de Josías. Josías dice, aunque Josías no conoció a su bisabuelo Ezequías,
No, Josías viene después de Ezequías. Estos dos tuvieron muchas cosas en común. Ambos tuvieron una cercana relación con Dios. Fueron reformadores energéticos. Ambos fueron personas que decían las cosas, decían, no tenían miedo a decirlas. Y les decía, si no cambiamos, no va a haber bendición. Así que tenían la energía de cambiar, pues hicieron grandes esfuerzos para dirigir al pueblo hacia Dios. Fueron ejemplos de obediencia a Dios entre reyes con conciencias insensibles que parecían querer destacarse en la desobediencia y la maldad. Estos no, eran diferentes, querían ser diferentes, querían obedecer a Dios. A pesar de que el padre y el abuelo de Josías fueron excepcionalmente perversos, en la vida de Josías podemos observar que Dios está dispuesto a guiar continuamente a quienes deciden serle obedientes. Aún siendo muy joven, Josías comprendió que había una enfermedad espiritual en su tierra. Los ídolos parecían brotar en el campo con mayor rapidez, aún mayor que como los cultivos. Josías comenzó a buscar de Dios por medio de la destrucción y la erradicación de todo lo que él sabía que no pertenecía a la adoración del Rey verdadero. Y otra vez vemos, el pasado domingo estábamos viendo eso precisamente, que los ídolos son fáciles de seguir, fáciles de camuflar, fáciles de dejarnos llevar por esos ídolos, pero nos llevan a la perdición, nos desvían de Dios, nos separan de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, somos desobedientes. No es el hecho de simplemente prender una velita. Una velita, ay, qué inofensivo que es. Ay, o rezarle a un santo, qué inofensivo que es. No, no se refiere a eso. No se refiere tanto al acto, sino al corazón, al deseo pecaminoso en el corazón, el deseo de desobedecer. No es el hecho minúsculo que estamos haciendo, sino la mente de donde salió esa acción minúscula. Y esa mente está dispuesta a desobedecer. Y cuando estamos dispuestos a desobedecer, estamos diciendo, este ídolo es mejor que Dios. Estamos diciendo, Dios, no te preocupes por esto. Este ídolo se encargará del resto. Y estamos diciendo, Dios, tú no eres necesario. Y eso es lo que el pueblo de Dios le estaba diciendo a Dios. Estaban siendo irreverentes, desobedientes a Dios. Imagínense, si usted le da a alguien todo su amor, todo su deseo de estar con ellos y luego encuentra que esa persona está hablando mal de usted con otros le da un cuarto en su hogar para que viva, usted con toda su buena voluntad le reserva un espacio. Y la otra persona, en lugar de agradecerle, rompe todo lo que tiene en ese cuarto. ¿Cómo se sentiría? Lo mismo, de igual manera Dios se siente de la misma manera. Enojado, molesto, pero también dolido, porque el pueblo al que él quería cuidar, con el que él quería relacionarse, simplemente busca a otros dioses. Cuando le leyeron el libro de la ley de Dios a Josías, se asombró, tuvo miedo y se humilló. El rey se dio cuenta de la gran diferencia que había entre sus esfuerzos de guiar al pueblo hacia Dios y las expectativas de Dios para su nación elegida. La santidad de Dios lo conmovió profundamente. Ese es un tema muy, pero muy grande y muy importante entre nosotros. ¿Cuál es tu nivel de santidad? ¿A qué se refiere santidad? ¿Eres tú santo? ¿Te guardas en santidad? ¿Estás tú apartado para el Señor? ¿O simplemente haces las cosas cuando te conviene? ¿O simplemente asistes a la iglesia, pero luego vives fuera de la iglesia en tu mente y en tu corazón los demás días? Cuando Josías leyó la palabra de Dios, se dio cuenta de lo sagrado y lo importante y lo grandioso que es seguir la santidad de Dios, que es guardar la santidad de Dios.
Y Él se da cuenta que aún nuestros deseos más profundos como personas de hacer el bien no son suficientes comparados con la santidad perfecta de Dios. Si usted tendría que describir su relación con Dios, ¿cómo la haría? Si usted tendría que ponerle un número a la santidad de su vida hacia Dios. Santidad simplemente se refiere a ser guardado para Dios, hacer las cosas de Dios, reservado para Dios, apartado para Dios. Del 1 al 10, ¿qué número le pondría? ¿Cuán apartado y reservado está para Dios? Por el contrario, cuán apartado y reservado está para el mundo. Y pareciera que estamos más bien en el mundo, gozando del mundo. Y cuando necesitamos algo, recién venimos a Dios. Y Dios no quiere eso. No quiere compartir su gloria, no quiere compartir su bendición, no quiere compartirte a ti en medio de dos mundos. Él te dice, o dejas allá o te vas de acá. Pero decide, tú decides dónde vas a ir. Y eso es lo que no queremos entender, que Dios dice que tú necesitas seguir al Señor, pero con todo tu corazón. Si no dejaras a tu padre y a tu madre, no eres digno de ser llamado mi hijo, dice el Señor. Y no se refiere a odiar a tus padres y a tus madres, no, se refiere al grado de obediencia al Señor, a tal punto de obedecer al Señor en todo. A eso se refiere. Si no, dice, síganme, pero tomen su cruz cada día. Se refiere a una cruz de madera, de verdad. Muchos lo tratan de hacer así. En fiestas solemnes ponen o cargan una cruz y piensan que ese versículo se refiere a eso, pero no se refiere a una cruz física. Se refiere a estar decididos a hacer lo que Cristo hizo, comprometidos a hacer lo que Cristo se comprometió. Él estaba decidido a cumplir una labor y una sola, pagar nuestros pecados. Para eso vino, a entregar su vida por nosotros. Y por eso nosotros necesitamos estar comprometidos y enfocados en lo que tenemos que hacer, aun cuando sea muerte de cruz. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo describes tu relación con el Señor? Josías se da cuenta de eso. Una de las fortalezas de Josías fue rey de Judá, el reino del sur. Esa fue la fortaleza, fue un rey. Uno de sus logros, buscó a Dios y fue receptivo a él. No solo lo buscó, sino escuchó su voz. Fue un reformador, restauró el templo. La debilidad de Josías, a pesar de las advertencias de no hacerlo, se involucró en un conflicto militar, aún con todo lo bueno que este rey tenía. Aún se tuvo que inmiscuir en un conflicto que no era para él. Y esa fue su debilidad. Las lecciones en la vida de Josías. Dios responde constantemente a quienes tienen un corazón arrepentido y humillado. ¿Cómo está tu corazón? Si está arrepentido y humillado, Dios te va a responder. Pero si todavía sigues soberbio y no quiere compartir parte de tu vida, no quieres, dices, no, hasta acá nada más, esto solamente al Señor. Esto no, creería que no. Si es tu corazón así, de esa manera, no va a haber bendición. El versículo clave en la vida de Josías dice, nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Está en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25.
¿Quisieras tú que las personas que viven alrededor tuyo puedan decir esto? Yo conozco a alguien que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Yo sé a alguien que obedece al Señor con toda su vida y se refieran a ti. ¿Tú quisieras hacerlo? ¿Tú quisieras tener ese contacto estrecho con Dios? Lo puedes hacer. Lo puedes hacer humillándote, arrepintiéndote en el Señor. Tú lo puedes hacer. Mira, busca de Dios. Busca de Dios. Una vez más te digo, busca de Dios. Trata de tener una relación estrecha con Dios. Si se arrepiente tu corazón, vas a ver bendición. Dios va a empezar a trabajar en tu vida. De otra manera, simplemente es un corazón soberbio y Dios lo deja a un lado. Al final nosotros hacemos la decisión de que Dios entre en nuestra vida y visite nuestro corazón, de que nuestra vida sea entregada a Dios. Es nuestra decisión, Dios no nos obliga. Pero ¿sabes qué? Es la mejor decisión que la podemos hacer. Entrega tu corazón. Ten un corazón dispuesto al Señor. Eso es lo que nos habla Justías. Y todo el libro del segundo libro de Reyes nos dice una y otra vez que necesitamos ser obedientes a Dios. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos entenderla para poder comprender lo que Dios quiere para nosotros. De otra manera, seguiremos viviendo a la deriva, tocando puertas a ver si encontramos alguna que nos parezca importante o necesaria para nuestra vida. Dios no quiere que vivamos así. Perdamos el tiempo tratando de buscar un propósito. Dios quiere dártelo, revelártelo, pero lo va a hacer a través de su palabra. Así que busca de Él en su palabra. Si algo podemos resumir de todo lo que estamos leyendo, de todo lo que hemos venido leyendo, desde el primer libro de Josué, en realidad hemos comenzado en Josué, luego hemos pasado por Jueces y después hemos seguido por el primer y segundo libro de Samuel y ahora estamos leyendo el primer y segundo libro de Reyes. Hemos terminado estos 5 libros, 6 libros en realidad. Y en todo esto vemos el obrar de Dios. Dios se muestra real a la vida de todas estas personas, de todos los personajes que se involucran en estas historias. Dios se hace real y les pide simplemente obediencia a su pueblo. Y por falta de obediencia, cada una de estas personas, muchos de estas personas, simplemente no encontraron paz ni bendición y sus reinados simplemente pasaron. No hubo trascendencia. Nadie se quiere acordar de ellos porque no fueron obedientes a Dios. Si algo podemos rescatar de todo esto es que necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes. ¿Cuán obediente eres tú? ¿Cuán obediente es tu familia? ¿Estás tú enseñando a tu familia a ser obedientes? ¿O estás enseñando a tu familia a ser desobedientes, a no seguir las reglas? Necesitamos cambiar esa situación en nuestras vidas y ser de una vez por todas personas que digamos sí al Señor y no al mundo allá afuera y las tentaciones que Él trae. Ha sido una gran bendición estas 8 semanas. Hemos compartido diferentes estudios y esto simplemente es algo, una historia pequeñita de Josías y de la obediencia para que tú te sumerjas en la historia, para que tú puedas leer si tú no has leído todavía. Todavía tienes esta semana para seguir leyendo y puedas entender lo que Dios tiene preparado para tu vida. No se preocupen que estos estudios, estos mini estudios, no se terminan acá. Voy a seguir haciendo mini estudios cada semana. Pero necesito la ayuda de cada uno de ustedes.
necesito que me manden preguntas. Y no necesariamente voy a decir, oh, fulanito de tal me está preguntando esto, menganito. No, simplemente usted me manda la pregunta y yo entenderé que es una pregunta que varias otras personas la tienen y tocaremos ese tema. Así que semanalmente estaremos hablando de algún tema. Así que no se preocupe, hablemos de la creación, hablemos del Apocalipsis, hablemos del Espíritu Santo, de la Trinidad, qué es la salvación, quién es Dios, cuál es la diferencia entre Dios y Jesucristo, cuál es la diferencia entre Dios, Espíritu Santo y Jesucristo. Muchos temas. Si hay alguna pregunta que tú tienes, mándamela por texto y estaremos respondiendo, estaremos armando el cronograma y cada semana estaremos dando unos pequeños mini estudios para que tú puedas escuchar la respuesta a tu pregunta y juntos podamos encontrar más respuestas todavía. Así que te invito a que tú lo hagas desde ahora. Empieza a mandar textos. Y otra vez, van a ser todos, no voy a tocar nombres, no voy a mencionar quién lo preguntó, ni nada por el estilo. Simplemente juntos estaremos aprendiendo más de Dios. ¿Te animas a hacerlo? Hazlo desde ahora. Dios te bendiga y esta semana sea de mucha bendición. No se olviden, este viernes tenemos la vigilia en casa del hermano Ezequiel a las 8 de la noche hasta las 12:30 de la mañana. Así que te esperamos. Vamos a estar hablando de la amistad. ¿Cuán buen amigo tú eres? Vamos a estar probando si eres verdaderamente un buen amigo. Así que te esperamos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.